Bienvenidos a todos a la sesión de radiodiagnóstico, hoy presentado por la doctora María Gómez del Hospital Universitario de Jerez, que nos va a comentar aplicaciones y utilidades de la tomosíntesis digital en la patología urgente en traumatología, o sea, patología traumatológica urgente. Buenos días, doctora Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues si queréis empiezo con la presentación. Espero que os guste. Vamos a hablar un poco de en qué consiste la técnica de la tomosíntesis digital primero, luego voy a presentar unos casos clínicos, haremos un resumen de las principales indicaciones, quizá antes de los casos clínicos. Y después de todo esto, pues os voy a plantear cómo podemos implementar esta prueba en el día a día en nuestras unidades y los problemas reales que nos podemos encontrar y unas conclusiones que, bueno, que también podemos llevar a debate si queréis luego. Bueno, la tomosíntesis digital o el volume RAD se tiene que hacer en una sala robotizada con un tubo angulable que se desplaza con una apertura determinada del ángulo y un vértice constante, que es el centro de la zona que queremos estudiar, ¿vale? Permite obtener imágenes en distintos planos según cómo orientemos al paciente. Tendremos planos sagitales, coronales o axiales, generalmente son o sagitales o axiales o coronales, y evitamos con esos distintos planos el solapamiento de las estructuras separándolas. Se puede realizar con el paciente en supino en la mesa o bien en el buquiparé. No podemos realizarlo en directo con pacientes encamados que no se puedan desplazar, pero bueno, yo creo que con esto tenemos mucho ganado. Os voy a poner un vídeo de cómo funciona la tomo en vivo con el paciente en la mesa. Lo primero que hay que hacer es el centraje del paciente. Si el paciente tiene que aguantar una apnea se le dice, si no simplemente se le dice que no se mueva. El tubo hace un barrido, se angula hasta donde tiene que angularse según el centraje que hayamos hecho y luego en un barrido continuo no se ven los stops, se van obteniendo los planos de adquisición de todas las imágenes de la toma. Realmente la técnica dura un poquito más de lo que dura un disparo normal y la radiación es más o menos la de dos y media placas normales, ¿vale? Digitales. Y aquí os pongo otro ejemplo, también un vídeo que es muy bonito de cómo nos separa esas estructuras. Esta es una foto con flores y lo que hace la tomo es ir enfocando cada plano para que veamos con detalle esas estructuras y el resto se ve borroso, pero lo que nos interesa lo vamos viendo progresivamente enfocado y con mucho más detalle y nos podemos fijar sin tener superposición de estructuras unas y otras, ¿vale? Así vemos poco a poco cómo vamos viendo ese detalle de cada flor y en el caso de los pacientes, pues de cada estructura que vemos, ¿vale? Esta tecnología se utiliza también para la mama. ¿Cuáles son las ventajas que yo veo de la tomosíntesis digital? Bueno, pues lo primero y fundamental es que tiene una mayor capacidad diagnóstica que la radiología convencional, que permite ahorrar proyección y con esto ajustamos la dosis de radiación del paciente, que podemos mejorar el flujo de trabajo y evitamos otras pruebas complementarias, sobre todo el TAC, cuando comenzamos a los traumas, que permite descargar la actividad de TAC de urgencia y sobre todo en ciertas patologías. Y eso es fundamental. Luego, como inconvenientes que podemos tener, bueno, pues que aumenta el tiempo de exploración, porque el barrido necesita más tiempo para producirse, el disparo es más largo y esto en principio no es importante para hacer una cadera o una rodilla, a no ser que el paciente esté agitado, pero sí en pacientes mayores que tenemos que hacerle un tórax para ver las costillas, tienen que aguantar esa respiración y a veces puede ser un inconveniente que no aguanten de todo y finalmente tengamos alguna imagen pues con artefactos de movimiento. Necesita un centraje preciso de la zona que queremos estudiar y esto puede tener repercusión luego a la hora de que lo que queremos ver enfocado no esté bien. O sea, que el centraje debe ser, es súper importante porque los planos anteriores y posteriores a la lesión, al hacer el barrido, pueden quedar, si no está bien centrado, pueden quedar borrosos, ¿vale? Y igualmente pasa con las regiones marginales laterales.
Y luego precisa de la elección del plano de realización, ya que eso va a condicionar luego el plano de reconstrucción que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una rodilla, pues la vamos a colocar generalmente en supino y los planos de reconstrucción van a ser planos coronales. Pero si queremos ver un codo, pues quizás lo tenemos que colocar en lateral y los planos de reconstrucción van a ser sagitales. Según la sospecha que tengamos, generalmente vamos a tener los planos coronales, pero podemos elegir si nos parece conveniente cambiar ese plano y para tener mayor información. Bueno, ¿para qué utilizamos la tomo digital? Bueno, sabéis que se utilizan toras, como hemos visto, sobre todo a raíz del COVID, esto ha tenido un auge importantísimo, para la mama también. Hay ya publicaciones que la utilizan para el abdomen, para la localización de litiasis, incluso dicen que bueno, que ya no hay que hacer Urotag ni nada para ver esa litiasis. Yo no tengo experiencia en esto, pero bueno, en cuanto a los senos paranasales me ha parecido la bibliografía que he consultado bastante curiosa y probablemente útil si nos metemos en ello, porque puede evitar que hagamos muchos test de seno porque los waters no se vean bien. Y luego en el sistema osteoarticular, no solamente en patología traumática aguda, sino en patología reumatológica. La tomosíntesis de mama, como sabéis, no se hace, es otra técnica, no se hace con nuestras salas de rayo digital, se hace en el mamógrafo, pero al final el principio es el mismo. Lo que se hace es separar por planos y fijarnos en el plano que estamos teniendo para no tener superposición de imágenes. No voy a poner imágenes de mama, sabéis que aumenta muchísimo la sensibilidad diagnóstica. Esta diapositiva me ha servido para enseñaros lo bonita que nos ha quedado nuestra sala nueva de mamógrafo, que la verdad es que el tema de la humanización al principio yo no estaba muy concienciada con ello, pero yo creo que es fundamental. Bueno, de tomo de todas no voy a hablaros, pero hay millones de publicaciones. Juana es una experta en esto, yo creo que Milagros también la han utilizado muchísimo en el COVID, nos han ayudado muchísimo durante la pandemia, la verdad es que ha sido una gozada contar con ellas. En cuanto al tomo de abdomen, como os digo, mm, tengo mis reservas, no sé, tendría que verlo un poquito más. Lo de los senos paranasales, os digo, como antes, que me parece que podría ser un filón, sobre todo pensando en el paciente, en disminuir esa radiación que damos, porque al final los TAC de seno dan más radiación de la que pensamos. Y en patología osteoarticular, creo que puede ser bastante interesante en patología reumatológica, porque es que realmente el detalle que nos puede dar nos puede ayudar muchísimo, tanto los reumas como nosotros a la hora de informar esas placas, si es que las informamos, para ver esas lesiones pequeñitas, sutiles, que la tomo es capaz de ver, ¿vale? Bueno, y en cuanto a la patología traumatológica urgente, ¿para qué nos puede servir? Pues fundamentalmente para localización de fracturas, para valoración del desplazamiento de los fragmentos, para identificar fracturas ocultas que no vemos en una radiografía convencional, para determinación de la afectación articular. Podemos con ello valorar el tratamiento ortopédico o quirúrgico inmediato y puede ayudar a los traumatólogos. Postcirugía inmediata se puede ver si esa cirugía ha sido un éxito o no, si hay desplazamiento, si la prótesis está bien puesta, porque además realmente tenemos muy poco artefacto por las prótesis o ninguno. Y luego a la hora del seguimiento de la fractura sí que yo creo que puede ser una imagen, una técnica muy buena para valorar esa consolidación de la fractura con mucha más seguridad. Se puede utilizar casi, vamos, prácticamente en cualquier articulación, pero las más sencillas para empezar yo creo que son rodillas, caderas, parrillas costales y muñecas. Yo no tengo experiencia en escafoides, no hemos hecho mucha placa en escafoides, pero sí que en rodillas, en cadera estamos empezando a hacer ahora y en parrilla costal, ahora voy a presentar unos cuantos casos, pero es que realmente marca una diferencia. Vais a ver imágenes y creo que os vaya a convencer de que realmente merece la pena. Empezamos con unos cuantos casos clínicos, ¿vale? Y después, si queréis, los comentamos.
El primero de ellos es de un paciente varón de 37 años que consulta por un dolor costal anterior después de un traumatismo torácico por un accidente de tráfico. En primera instancia, pues llega a urgencia y se le hacen las radiografías habituales. Cuando hay una sospecha de un traumatismo, de una fractura costal, pues se le hace la PA de tórax, cuando no se le hace la lateral también, se le hace una P de parrilla costal y se le hace una oblicua de parrilla costal. Empezar a contar y ya tenemos ahí unas pocas de proyecciones con su radiación complementaria. En el tórax vemos bueno, que no había derrame pleural, no había ninguna lesión parenquimatosa, no había un neumotórax, la silueta académica estaba normal, ninguna alteración reseñable. Luego le hicieron la oblicua de parrilla costal y la AP, y por mucho que ampliamos, yo no veía ninguna. El caso es que el paciente en cuestión era además nuestro técnico de aplicaciones del equipo y acudió otra vez diciéndome: María, a mí me duele un dolor anterior, aquí es que me lo noto en punta de dedo. Y digo, bueno, te hago una eco. Yo todavía soy de la radióloga un poquito ya experimentada, que soy capaz de ver una fractura costal con eco, las he visto. Es verdad que lleva su tiempo y me dice, no, una eco, yo me voy a hacer una toma. Y era en el momento en que yo todavía no las tenía todo conmigo. Bueno, pues si tú te quieres hacer una toma, vamos a ver la tomo y vamos a ver qué hacemos. ¿Qué vemos? Total, que se realizó la toma. Aquí empezamos a ver la toma normalmente de planos anteriores a planos posteriores y vamos enfocando pues progresivamente cada estructura. En esta ya vemos más o menos el manubrio external, lo vemos bastante bien el borde, empezamos a ver las uniones condroexternales. Aquí las vemos mejor las del lado derecho, empezamos a ver las del lado izquierdo. Y seguimos mirando, bueno, tenemos una duda aquí aparece algo justo además donde a él le duele. Oye, efectivamente, aquí hay una línea de fractura que se ve y que es imposible verla en cualquier otra proyección que no sea una tomo, ¿vale? Porque se superponen estructuras y esa línea de fractura no se veía. Luego revisé las radiografías anteriores y fue imposible. Mira, aquí os pongo un detalle de cómo vemos esa fractura que no estaba desplazada, pero que vemos efectivamente perfectamente la línea de fractura esa disrupción cortical. Y justo además coincidía con el dolor del paciente, con lo cual, bueno, pues se fue tranquilo, que tenía su fracturita costal y luego además pues pudimos ver el resto de estructuras del tórax y quedarnos más tranquilos. Se veíamos las clavículas, empezamos a ver parénquima, en el parénquima, como veis, bueno, eh, se ve todo súper bien, vemos el árbol traqueobronquial, los ilios, la vascularización anterior-posterior y ya seguimos viendo y vimos el resto de las costillas, todos los arcos posteriores y no había ninguna fractura, ¿vale? Os he puesto pocas imágenes en cada caso porque cada tomo más o menos tiene 60 imágenes, depende del protocolo, pero yo creo que más o menos las de tórax tienen 60 imágenes. Vamos, he cogido por supuesto, nos he puesto todas las más significativas. El segundo caso es una mujer de 48 años que acude a urgencias tras un traumatismo en vía pública, se cayó y bueno, pues llega a urgencia también, eso se le hace lo mismo, la API lateral la PA lateral de tórax, la API y oblicuo de la parrilla costal y le dan el alta, ¿vale? A su casa porque le dicen que tiene una fisura. Y total, que resulta que también era conocida, era cuando estábamos empezando y me llama una amiga cirujana y me dice, mira, es que esta paciente está en su casa y está no sé qué, ahí está en un grito, algo tiene que tener una costilla rota, algo tiene que tener. Puedes revisar la radiografía y yo no sé si a vosotros os habrá llamado lo mismo la atención a mí, pero te pegas un susto cuando abres la radiografía y dices, ay Dios mío, que le han dicho que se vaya a su casa, que tenía una fisura y lo que tenía era la pobre de un pedazo de neumotora que claro que le impedía respirar tranquilamente. Total, que le dijimos que se viniera otra vez, comprobamos que ese neumotórax, que se ve aquí la cámara perfectamente, no había ido a más. Afortunadamente, le pusieron un tubo de tórax, la ingresaron,
poco a poco eso se fue resolviendo. Ya cuando se terminó de resolver el neumotórax, antes de quitarle el tubo, pues los cirujanos querían ver por qué se había producido el neumotórax, si realmente había una fractura o no. Total, que le hicimos la tomo, ¿vale? Y aquí, bueno, empezamos a verla también de delante a atrás, fijándonos sobre todo, ya se había resolvido el neumotórax, lo vemos eh, aquí, y ya no había neumotórax, le podían quitar el tubo con total seguridad y empezamos a seguir cada una de las costillitas del lado derecho, que fue donde tuvo el neumotórax, hasta que por fin encontramos la fracturita costal que le había producido la lesión en unos cuantos cortes, ¿vale? Como veis, es que eso era imposible de ver, yo creo, en las otras. Revisamos también, las revisé y no se podían ver ni en las oblicuas, ni en la P, por muchas técnicas que le dieran, la verdad es que era complicado. Así que otro éxito para las costillitas, que me parece súper útil. Este fue un caso del otro día en La Guardia, no es exactamente traumatológico, pero me pareció también interesante. Una mujer de 28 años que consulta por un dolor external súper intenso de 2 semanas de evolución. La chica estaba súper agobiada porque no se había dado ningún traumatismo, en principio no había tenido ningún golpe y el único antecedente que tenía era el de una cesárea 3 semanas antes. Bueno, pues y me viene la médico de urgencia y me pregunta, que fíjate tú que tiene ahí una lesión, que si es nodular. Digo, bueno, puede ser una neumonía, es que no tiene la PCR la tiene normal. Yo creo que la ocultación es normal. Le vamos a untar. Y digo, no voy a untar a una chica de 28 años, no le puedo untar por esta razón, porque le duele al esternón y tenga una lesión ahí. Vamos a empezar con un tomo, igual no, nos quedamos tranquilos. Efectivamente, además, como la chica venía andando, no hubo que echar mano de celador ni nada, se le indicó dónde estaba la sala de tomo, que no la tenemos muy a mano de momento, hasta dentro de poco que tengamos la nueva, y se hizo la tomo. Aquí en estas dos imágenes lo que vemos es el manubrio external y nos quedamos tranquilos de que efectivamente ahí no hay ninguna fractura ni ninguna lesión rara, que eso en las laterales, aunque lo hagamos para ver el manubrio, realmente no sé, nunca vemos nada, no sé que haya una fractura con un desplazamiento importante, no podemos ver nada y aquí pues nos quedamos súper tranquilos, ¿vale? Y luego ya pues seguimos y vimos el parénquima y fuimos viendo cómo esa lesión que no se veía tan bien en el tórax normal, pues cómo la definíamos y era un infiltrado que tenía hasta su broncograma, que luego tenía un poquito de líquido en la fisura y otro foquito por ahí también con broncograma, con lo cual pues pudimos decir que la chica lo que tenía era neumonía en el lóbulo superior derecho y que el dolor external probablemente fuera de reflejo de esa neumonía y no hubo que hacerle ninguna prueba complementaria más. Igual voy muy deprisa porque me quedan pocos casos, pero no, como tenemos que discutir bastantes cosas, pues yo creo que vamos bien. Venga. El cuarto caso es un varón de 53 años con un traumatismo en la rodilla derecha, en la región inferolateral de la misma, y se le hacen las placas y el trauma nos pide un TAC porque ve esta lesión aquí, que le parece que es una fractura de la meseta tibial externa y quiere verlo con TAC. Bueno, yo le dije que no me parecía que eso fuera una fractura, que me parecía una lesión subcondral. Después de, bueno, no discutí con él, pero le dije que me dejara primero hacerle la tomosíntesis para ver si nos sacaba de dudas. Y así lo hicimos. Eh, empezamos a hicimos la tomo y empezamos a verla de planos anteriores a planos posteriores. Fijaros cómo se ve la rótula de bien. Vamos yendo, como os digo, no os he puesto todas las fotos, pero vamos yendo de anterior a posterior y vamos viendo todas las estructuras pues, de una manera espectacular. Ahí vemos la lesión que el traumatólogo pensaba que era una fractura y vemos que son unos pequeños quistes subcondrales con un detalle espectacular, la verdad es que se ven súper bien. Y cuando nos movemos hacia atrás, hacia planos posteriores, pues vemos aquí que hay una línea de fractura que no se veía en la placa normal y
identificamos la fractura donde estaba, ¿vale? En cualquier caso, aquí incluso vemos esa disrupción de la cortical. En cualquier caso, el traumatólogo para planificar ese tratamiento quirúrgico sí que nos pidió el TAC. Me pareció ya sensato una vez que teníamos diagnosticado al paciente. En el TAC, los cortes coronales, pues como veis, vemos las lesiones subcondrales y un poquito más infero-posterior, pues vemos la fracturita de la meseta tibial externa. En planos coronales volvemos a ver la lesión subcondral y aquí ya vemos la fractura y como vemos ese pequeño hundimiento de la zona inferior con un poquito de desplazamiento de fragmento infero posterior. Y le hicimos las reconstrucciones coronales donde vemos aquí ese hundimiento de la meseta tibial externa para que ellos lo planificaran para operarlo. Lo que me parece más alucinante es cómo realmente existe una correlación brutal entre la imagen del átomo y la imagen del TAC. Si os fijáis aquí, em, es que, es que, es que es muy similar, es que realmente sí nos tenemos que fiar de ella porque es que la imagen es súper, súper, súper buena y casi, casi más bonita que la del TAC. Incluso para ver esos quistes subcondrales, fijaros, eh, mm, que yo creo que para los reumatólogos pues puede ser también una herramienta estupenda. En un futuro, claro, así a corto plazo no lo veo, pero creo que para ver lesiones sutiles, incluso en articulaciones pequeñas y diagnosticar patologías reumatológicas, creo que puede ser una técnica súper buena. Y este es el último caso, ¿vale? Una mujer de 62 años que se cae en su domicilio y acude por un dolor en la rodilla derecha, más acusado en el cóndilo femoral interno. Y lo primero que se le hace, pues como siempre, es la radiografía convencional, la perilateral de la rodilla derecha, en la que pues realmente tampoco vemos demasiado, aquí un poquito de cambio de artrosis, pero poco más, ¿vale? La paciente pues sigue con dolor y como es de la casa, mi compañera, pues ah, nos piden una resonancia y finalmente pues decidimos hacérsela porque realmente bueno, la pobre estaba con mucho dolor y le hicimos la res. Con un protocolo habitual. Voy a poner solamente 3 cortes de los coronales en T1 y en Spire para que veáis que efectivamente tenía una fracturita en el cóndilo femoral interno que se ve perfectamente aquí en el T1 y como además, bueno, también vemos alguna línea de fractura aquí en la meseta tibial externa y lo comprobamos en el SPY con el edema de las partes blandas, de las zonas de, de fractura y, y luego lo que hicimos, la inmovilizaron y decidimos que como en la placa simple no se veía bien, pues que los controles se los íbamos a hacer con tomo para ver esa consolidación cómo iba, ¿vale? De momento no lleva muchos controles, le hemos hecho un par de ellos, voy a poner uno de ellos para que veáis que realmente existe una diferencia aquí. Ya ven la línea de fractura en el cóndilo femoral interno, como se podía haber visto desde el primer momento y nos hubiéramos ahorrado la reso. Bueno, tampoco pasa nada. Sí es verdad que las de la meseta tibial pues se intuyen un poquito peor, pero que realmente era una línea súper fina que creo que era muy sutil y que se vio solamente en la reso. Aquí también vemos más parte de la fractura y ya luego pues vimos que el resto de la rodilla pues no tenía nada más. Y me parecía súper interesante estas dos imágenes para que veáis esa correlación entre la línea de fractura que vemos en la tomo y la que vemos en la reso, ¿vale? O sea que realmente el átomo pues es que nos da un valor añadido brutal entre una placa simple y esto y además que nos puede ahorrar, si conseguimos que el flujo de trabajo sea bueno, nos puede ahorrar un montón de pruebas complementarias. Bueno, estos son los casos y luego pues el kit de la cuestión que está en cómo podemos implementar esta técnica en nuestras unidades, ¿vale? Lo primero, fundamental, es que dispongamos de la herramienta, del equipamiento. Ya os digo que yo el equipo me lo pusieron entre una ola y otra del COVID casi sin pedirlo. Yo, de hecho, no había oído hablar
de la tomosíntesis digital en radiología convencional hasta que no llegó el COVID. Y bueno, pues ahora vamos a tener dentro de poco una segunda sala en la sala donde hacemos las urgencias del Hospital General, que ya pues nos va a dar, yo creo, el empujón que necesitamos para eso. Primero eso, disponer de la herramienta. Y después tenemos que definir indicaciones concretas a las que le vamos a hacer la tomosíntesis. No podemos hacerle tomosíntesis a todo. Casi no por un tema de radiación, que realmente si sumamos las proyecciones que les hacemos, pues no hay gran diferencia. Pero sí por un tema de a ver quién les atomo y quién la interpreta y qué uso hacemos de esa y si realmente va a ser útil o no. Pues si vamos a hacer un átomo y no la va a ver nadie, pues no merece la pena. El tema de los protocolos, realmente los equipos vienen con los protocolos ya establecidos. A veces, pues a lo mejor tendremos que adaptarlos a nuestras necesidades. Si vamos a hacer pues más patología reumatológica, pues vemos si nos merece la pena disminuir el grosor de corte en las manos. Pero ahora mismo los protocolos, la verdad es que yo los que he probado están bastante bien. em, y nos dan la calidad que necesitamos para articulaciones como eso, rodillas y costillas sobre todo, ¿vale? En caderas también. Em, y aquí he puesto había puesto para ahora en otra diapositiva hablar de lo que yo creo que es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer con esas tomos que hagamos? ¿Las vamos a leer nosotros? ¿Somos radiólogos suficientes en urgencias para hacerlo? Em, yo creo que realmente es un problema gordo el que tenemos ahí y que aparte de nosotros estar formados, por supuesto, y cuando nos consulten dudas o en urgencias cuando podamos, nosotros tengamos tiempo, sepamos leerlas, es fundamental que demos formación a los médicos de urgencia que la van a leer y a los traumatólogos. Primero convencerlos de que la herramienta es buena, que yo creo que eso es que nada más que con que vean y les mostremos unas cuantas evidencias, yo creo que se van a convencer, espero. Y luego eso, darles docencia, al final tendremos que organizar alguna formación bueno, para que sepan cargar las imágenes bien ordenadas en los visores PAS que tengan en sus estaciones de trabajo, bueno, en sus monitores de trabajo, porque no tienen estaciones de trabajo, y, y bueno, que por supuesto estar a su disposición por si tienen dudas que nos las digan, ¿vale? Y otra cosa que me parece fundamental es que hay que desarrollar y implementar algoritmos de inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico. Ya los hay en radiología digital sin tomosíntesis, pero yo creo que para la tomo también sería buenísimo. Y ahora mismo no hay nada de inteligencia artificial en tomosíntesis. Por lo menos en traumatológica que yo sepa, no hay nada. No sé si se está desarrollando algo en todas, pero ahora mismo para hueso no hay nada. Poco a poco yo creo que esto es fundamental también. Sin esto no vamos a poder llegar a lo que el equipo nos puede dar. No vamos a poder sacarle el rendimiento que nos puede dar el equipo. Y bueno, como conclusiones, yo diría que la tomosíntesis digital es una herramienta súper potente para casos de traumatismo con persistencia de dolor, con una radiografía normal para detectar fracturas que no se ven en radiografías convencionales porque se superponen estructuras, que por supuesto debe preceder a la realización de un TAC porque damos menos radiación al paciente y mejora mucho el flujo de trabajo que supone en una guardia. Y luego en caso de fracturas costales, la verdad que con la experiencia que tenemos, yo la propondría como técnica de elección, porque es que aumenta la precisión diagnóstica y nos ahorramos proyecciones y radiación inútiles para el paciente. Y realmente es cuando estamos viendo esas costillas, las seguimos y vemos todos los planos y podemos diferenciar exactamente dónde están esas fracturitas. Por supuesto que su uso debe protocolizarse. Podemos empezar por costillas y rodillas, o podemos empezar por costillas y traumatismo antes de hacerles los TAC que nos piden los traumas. Cada hospital se tendrá que organizar de una manera, pero sí que es verdad que yo creo que no, que ahora mismo no podemos abrir la técnica a todo y hacerle toma a todo, ¿vale? Y que eso, su interpretación, como hemos dicho antes, debe estar al menos guiada por los radiólogos, aunque
tengamos que probablemente que formar a médicos de urgencia, traumatólogos, para que sean capaces de leerla. Y como he dicho antes, pues eso, que la inteligencia artificial podría y debería tener un papel súper importante para aumentar tanto su uso como para que ese uso sea seguro y eficiente. Y básicamente esto era lo que quería deciros. No sé qué os ha parecido, si os ha gustado, si contarme un poquito. Muchas gracias, doctora María Gómez. Realmente una presentación muy interesante y yo creo que ha convencido bastante de nosotros como para empezar a implementar esta técnica, al menos en urgencias y juguetear un poco, ¿no?, con la tomosíntesis. De parte del chat tienes las felicitaciones de Luis Domínguez, que bueno, te da las gracias por la presentación y por ser un gran profesional con mucho implicamiento en la radiología. Y bueno, para todos los espectadores, recordamos que pueden poner en el chat cualquier pregunta que tengan a los ponentes. Y yo quería empezar con una pregunta, porque sobre todo hemos visto que, bueno, muy importante la protocolización, elegir los pacientes, empezar con técnicas enfocadas ya más para costillas, para rodilla. Para cualquiera que nunca ha tocado una tomosíntesis o que el técnico es su primera vez que hace una tomosíntesis, ¿tendrías algún consejo o alguna precaución en la hora de realizarlo a modo técnica? Y la técnica realmente es súper sencilla, es casi como una radiografía convencional. Viene en la biblioteca de protocolos que eligen los técnicos, viene como una más al final. Simplemente a los técnicos hay que enseñarle dónde está eh, ese protocolo de tomosíntesis y decirles que sean exquisitos en el centraje, ¿vale? Que igual que en una radiografía normal, al final te va a salir todo enfocado a la vez, que aquí el centraje debe ser en el justo donde sospechamos que la lesión esté, que es donde nos va a dar más rendimiento diagnóstico, básicamente eso. Genial, muchas gracias. A mí personalmente, yo para la próxima guardia o cuando baje algún traumatólogo a comentar algún caso, yo creo que empezaré a Intentarlo. utilizarla, Sí. al menos a ver Si la qué guardia no está muy mal, ocurre. inténtalo. Sí, siempre así. Sí. También nos acompaña la doctora Milagros Martín y la doctora Juana Plasencia como expertos en el caso. ¿Qué os ha parecido la presentación? ¿Tenéis algún comentario que añadir? Juana, o digo yo. Bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora Gómez por la presentación que nos ha hecho. La verdad es que nos ha presentado nuevas aplicaciones y una tecnología que, que ya se estaba aplicando de manera más o menos clásica, aunque no sé si es lo apropiado llamar clásica a una tecnología que aparte de la mama se ha aplicado en el tórax desde la pandemia, el momento en el cual sí que es una experta la doctora Plasencia. Y lo que nos ofrece son nuevas posibilidades de una nueva herramienta que podemos aplicar en nuestro día a día. Claro, aquí surge el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es cómo integramos esto en nuestro flujo de trabajo diario, porque es que esto supone un reto y un desafío. El problema, como ha comentado muy bien ella, es la limitación de radiólogos. ¿Qué podemos hacer con esto? Tenemos que informarlo nosotros porque para convencerles lo primero que tenemos que hacer es implicarnos nosotros. No solo podemos dejar a su libre albedrío para que ellos interpreten como puedan. No sé en tu hospital cómo lo hacen, pero en la mayoría de los hospitales los traumatólogos son los que se interpretan las placas de huesos o las fracturas. Y Igual. cuando no lo ven es cuando piden un escáner. Mm. Entonces, esa es la cuestión, que tenemos que enseñarles o tenemos que informarlo nosotros al principio, por lo menos hasta que se convenzan, porque si nos implicamos Total. nosotros, se darán cuenta de que efectivamente creemos en esta herramienta. No sé qué te puede parecer a ti porque a mí me parece que ese es el máximo desafío que tenemos. Nosotros estaremos encantados con la herramienta. Y también, creo que lo has dicho al final, claro, por supuesto, establecer indicaciones y protocolos. Indicaciones en algunas patologías en las que directamente podríamos aplicar esta técnica, como en la sospecha de fracturas costales. En vez de hacerle parrilla oblicua, tal, pues le haces directamente la tomosíntesis.
que además nos va a dar información naturalmente también del parénquima y de las costillas. ¿Cómo lo ves? Pues mira, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos tenemos que implicar. Yo las tomos que hago, las informo. Claro, Creo que es fundamental. Y encima, cuando veo cosas, se las enseño al traumatólogo. Fíjate, claro. mira, ha visto igual que lo he presentado a vosotros, pues se lo presento al traumatólogo. ¿Tú has visto cómo se ve esto? ¿Tú has visto cómo se ve en el TAC? ¿Tú has visto la poca radiación que le estamos al paciente? ¿Con esto te sirve? Pues listo, con esto te sirve. Sí, ya sabes que no le vas a hacer un tratamiento quirúrgico, pues no le hace falta un TAC. O a lo mejor para el tratamiento quirúrgico le hace falta el TAC, pero si los convencemos igual en según qué casos no le van a tener que aceptar tampoco. Entonces, es verdad que tenemos que implicarnos, tenemos que motivar a nuestro compañero, porque yo estoy muy motivada, pero no todos mis compañeros ni conocen tan bien la técnica, ni están tan motivados, ni llegan a la guardia con tanta energía, porque además hacen más que yo normalmente. Entonces, realmente ese es el kit de la cuestión, que primero tenemos que informarla a nosotros y después yo creo que no estaría de más hacer como una formación un poco estandarizada, que quizás desde la SERAN lo organizáramos bueno, para que todo fuera más homogéneo y de una manera más protocolizada y enseñarle a los médicos de urgencia y a los traumas, porque a los médicos de urgencia, por ejemplo, las costillas, las parrillas costales, los traumas no la ven, Ah, con lo claro. cual Ujú. tenemos que enseñarles a ellos también. Yo simplemente decir que estoy de acuerdo totalmente con vosotras. En nuestra experiencia sí que es importante que el informe lo haga el radiólogo porque incluso nosotros al principio tenemos dudas con la técnica, o sea que hay veces que tienes o que tienes que repetir o hacer algo para confirmar, no es tan fácil, o sea hay una curva de aprendizaje que no es muy larga, pero está. Entonces nosotros la utilizamos ahora para dudas que se nos generan en la radiografía. Completamos con la tomosíntesis, de hecho no está abierta a todos los especialistas, la generamos nosotros solo los radiólogos. Nosotros igual. En toras sí que confían completamente en lo que nosotros le decimos en el informe. En hueso pues tenemos menos experiencia, pero estamos viendo que se ve muchísimo mejor, desde luego, que con una radiografía incluso para columna. Ya digo, en cadera también nos ha resuelto dudas. En articulaciones pequeñas, a lo mejor quizá en escafoides, a mí me ha generado a veces dudas, no me ha resuelto las dudas que tenía con la radiografía, pero también la experiencia ahora mismo es poca, por lo que creo que lo de la técnica es súper importante en cuanto al centraje, en cuanto a que el paciente sea capaz de estar quieto y en apnea cuando sea necesario y valorar esto antes de hacer la técnica. Definir qué planos hacen falta para cada articulación, porque esto también puede ser variable y establecer unas indicaciones y una técnica de adquisición sería fundamental. Yo creo que nosotros tenemos también en ese sentido dudas de cómo organizarlo, estamos en ello. Y luego, pues, el flujo de trabajo en cuanto a quién informa o cómo se interpreta, yo creo que es fundamental para que no se banalice la técnica, o sea, empezar nosotros los radiólogos a formarnos nosotros y a formar a otros y en la medida de lo posible intentar ser nosotros quienes informemos esa técnica que es un poco más avanzada que una radiografía simple, o sea, dirigida pues, a pacientes con sospecha que la radiografía no resuelva la duda o que tengan otros o que tengamos nosotros si las informamos, que sería lo óptimo, en nuestro caso es así, pero quizás no dejarlo en manos de otros hasta que la técnica no se consolide un poco más. Y yo sé que, por ejemplo, en centros privados traumatológicos sí que me consta que los traumatólogos son muy fans de la tomosíntesis y hacen directamente tomosíntesis. O sea que yo creo que es cuestión un poco de que vean el potencial que tiene, que de luego yo también lo creo. Y enhorabuena, María, porque me ha gustado mucho y estoy de acuerdo en todas tus opiniones y tus ideas, sí. Mm. Es verdad que el tema de los protocolos y de qué hacer es complejo. Yo he tenido algún caso fallido también de pacientes que vienen inmovilizados y le dices al técnico hazle la tomo y a lo mejor lo ha hecho en un plano que no me ha servido para nada, porque el paciente ya tenía, a lo mejor era un codo, lo tenía flexionado 90 grados y esa tomo, como no me lo ha hecho en planos sagittales, después ha sido imposible de valorar. O sea que realmente tenemos que estar nosotros encima, sobre todo al principio. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que informarlas. Lo que pasa que es que realmente tenemos una gran limitación de tiempo y de personal. Eso es lo fundamental. Si tú tienes
nosotros no tenemos ni siquiera residente todos los días y ahora mismo estamos haciendo una guardia horrible cada 8, entonces realmente eh, satura mucho, no sé el volumen de urgencia que tenéis vosotros, pero cuando tenemos mucha Sí, carga asistencial, ponte encima a decirle a tus compis que anda la tomosíntesis específica. Casi es más fácil a veces hacerle el TAC para según qué persona. Entonces, claro, se, claro, sí, sí. se da una labor larga de concienciar de temas de radiación. Yo no sé si escuchasteis hace un par de días habló Patricia Moise del CADI, que es un centro andaluz de diagnóstico por la imagen. Ella habló del proyecto Huella Energética, de cómo vamos a intentar hacer una librería de protocolos para TAC, pero en ese CADI también se quiere valorar la dosis de los pacientes. Esta técnica tiene la posibilidad de mandar además la dosimetría automáticamente al PACS, con lo cual eso nos va a ayudar también. Creo que puede ser una cosa también importante a la hora de implementarla, que realmente no es lo mismo que un TAC, que al final las dosis de radiación se van sumando y que esto nos puede ayudar también para que sea algo más potente y se utilice más. No sé cómo lo veis. En nuestro centro sí. Tenemos la suerte de que contamos con gente fija en urgencias, o sea, formamos parte de la unidad de urgencias, 3 personas fijas y 2 medias personas para cubrir mañana y tarde. Entonces, claro, el aprendizaje y la organización es mucho más sencillo y más rápido de establecer en ese sentido. O sea, que eso facilita mucho la situación. Tener pues como un área, o sea, un área específica y que sea siempre la misma gente la que vea eso en lugar del de la guardia, que claro, puede tener muchísimas limitaciones, Sí, sí, como sí. tú dices. Ramón está muy callado. Yo estoy escuchando y tomando apuntes. No Bueno, me haga también preguntas difíciles, sí, sí. Bueno, desde el chat también tenemos las felicitaciones del doctor Cordero y el doctor Soler por su presentación. Vale, vale. Y bueno, tenemos un poco el chat un poco tímido hoy, que no hace muchas preguntas. Hombre, También esto nos no es una acompaña hoy. cardioresonancia, pero esto mola, también. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que muchos hoy después por la tarde subiremos a la tomo a ver cómo se enciende y a ver cómo funciona exactamente. Hay que animarse. También nos acompaña hoy el doctor Luis San Román. No sé si querrías añadir algunos comentarios como director. No se te escucha, Luis. ¿Tienes el micro apagado? Ahora sí. Ahí, perfecto. Nada, quería agradeceros un poco a todos vuestra participación hoy y un poco en la misma línea que habéis hablado. Yo creo que lo que nos ha presentado María son pues la utilidad que tiene esta técnica con unos casos de ejemplo bien interesantes, pero lo que yo creo que es muy importante es lo que decís. Probablemente no sé si tendremos capacidad de poder asumir lo que se nos viene encima a la hora de informarlo todo, pero lo que sí que tenemos es una responsabilidad de liderar esto. Es decir, o sea, lo que tenemos que establecer es un poco la técnica, ver un poco, al igual que vamos a tener que hacer con todas las herramientas de inteligencia artificial que se nos vienen encima. Es decir, son nuevas aplicaciones que no podemos dejar de la mano. Tenemos que gobernarlas, sentar nosotros las indicaciones, validar un poco su uso y controlar, si no al menos todo el proceso, incluido el informe, al menos si la realización. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es algo que nos toca hacer. Si no tenemos recursos suficientes para informarlo todo, al menos que tengamos la capacidad de decidir cómo y cuándo se va a hacer y haber validado las indicaciones. Yo creo que eso es la fase que nos toca. Yo me ha encantado. María, nosotros no la utilizamos ahora en trauma, sí que la utilizamos en mama, pero realmente, por ejemplo, yo creo que estamos nosotros investigando la posibilidad de meter en urgencias, en trauma, herramientas de inteligencia artificial y quizás un paso sería pues a aquellas que tenemos dudas, en vez de generar un TAG, generar esta tomosíntesis. Es una opción. ¿De acuerdo? Pero eso es algo que quizás tendremos que debatir entre nosotros. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir en esta patología, ¿no? Por lo que tú dices, para reducir la dosis y para tener más sensibilidad, ¿no? Bueno, agradeceros un poco a todos la charla y emplazar un poquito a la audiencia a la sesión que tendremos un poco mañana para que, en principio, si queréis, será diferente. El tema es de malformaciones arteriosas pulmonares y, en principio, una revisión tanto del diagnóstico, el manejo y el tratamiento endovascular a cargo de la doctora Mazuque. O sea que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima reunión. Estupendo, Un saludo. gracias. Muchas gracias. Felicidades, María. Gracias, Genial. Milagros. Ya hablamos.
Un Hasta abrazo. luego, adiós.